estudiantes, no todo el mundo sabe manejar una crisis, no todo el mundo reacciona igual No todo el mundo a la crisis. Si tienes el conocimiento, obviamente tienes que saber manejarla, porque te puedes ir fuera de control y hay que sacarte de la ecuación. Y eso pasa porque a veces tenemos el líder que pensamos que es ante la crisis el que puede hablar y responder, y bueno, y de momento dicen, teatro, el hombre no puede ser. Pues hay que moverlo, hay que traer a quien puede darle continuidad. ¿Y tú crees que todos los estudiantes están hechos para la universidad? Eso es una gran pregunta. Yo soy del pensar que las universidades no necesariamente están pensadas para todos los estudiantes. La universidad tiene sus estudiantes y por eso es que está habiendo hoy un discurso muy generalizado donde se dice, no, que las universidades no sirven, que eso ya está pasé, que eso no funciona. Yo no les respeto su opinión, los respeto como persona, pero no les respeto su opinión. Por eso le digo siempre a los estudiantes, la experiencia universitaria depende mucho del estudiante. ¿Verdad? Y de ese interés que tenga el estudiante en querer hacer algo diferente, ¿verdad? Porque las universidades son como son, sea la que sea, privada o pública. Así que el estudiante que ve la oportunidad, la cacha. Hoy tenemos de invitado a un veterano en el campo de comunicaciones con más de 17 años de experiencia en el sector de universidades. Actualmente es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde ha guiado a miles de estudiantes, como yo, en el mundo de mercadeo. Hoy vamos a profundizar mucho más en su vasta experiencia y conocimiento sobre el mercadeo, la publicidad y la comunicación. Quiero comenzar, Pedro, con tu trayectoria profesional. Bien sé que comenzaste en la Inter en el 2007. Pero antes de eso, estuviste en una agencia. ¿En qué agencia fue? Yo estuve en el 2007 en una firma de relaciones públicas que se llamaba Marchand ICS Group. Fue bien interesante porque yo recién llegaba de estudiar de España y me topo con una agencia que describía perfectamente lo que bajo marketing son las comunicaciones integradas de mercadeo. El ICS Group era Integrated Communication Strategies. Y trabajábamos publicidad, trabajábamos relaciones públicas y claro, habían algunos esfuerzos de marketing. Pero me puedo ir un poquito atrás. Cuando estoy estudiando en Salamanca, en España, el programa mío de maestría ya habilitaba que los estudiantes tuvieran prácticas dentro del mismo programa. Por tanto, mis profesores venían de la industria. Así que yo podía tener un ejemplo. Mi profesor de comunicación interna era el director de comunicación interna de IBM Madrid. Así que él venía a darnos clases y los casos de estudio de nosotros eran los mismos que él tenía y nos los proveía a nosotros. Y nosotros teníamos que resolverlo. ¿Y todos los profesores venían de corporaciones? Correcto. Solo habían 4 profesores catedráticos de la facultad que eran los que nos dirigían, se dividía el grupo, ¿verdad? Porque éramos 25 estudiantes solamente. Y esos 4 profesores eran los titulares, lo que se llaman profesores titulares. Todos los demás venían bien del sector privado o del sector público. Y mi primera experiencia fue porque al final el proyecto de fin de curso, que era un proyecto de investigación, trató sobre la creación de una empresa universitaria ya en el 2004 que servía como empresa para el manejo de comunicación corporativa. Y nuestro primer cliente fue la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León es como decir el gobierno, el municipio de San Juan, pues como ser el municipio de San Juan. Así que desde ahí ya yo empecé a trabajar. Y estuve también con el Club Deportivo Salamanca, que en ese entonces era un club yo creo que era en tercera división. Pero tuvimos la dicha de que en ese entonces hubo un amistoso entre la selección española y un equipo que vino de China. Y nos tocó a nosotros los estudiantes coordinar ese evento
en un estadio de fútbol de tercera categoría o de tercera liga. Yo no sé mucho de esto del fútbol, pero de tercera. Y lo organizamos. Desde ahí ya yo empecé a tener experiencia profesional porque nos pagaron, por cierto. Paréntesis, me pagaron ilegal porque yo, mi visa era de estudiante, yo no podía cobrar, pero me dieron Pero te pagaron. Sí, igual. Claro que me dieron un dinerito, sí, me dieron un dinerito. Pero volviendo, entonces ya de ahí llegó esta empresa que el dueño, Jorge Marchán, muy conocido en Puerto Rico, un relacionista público y manejador de crisis de primera, fue quien me dio la oportunidad. Y ahí comencé. Mis cuentas eran cuentas de organizaciones sin fines de lucro. Yo no trabajaba cuentas comerciales. Nosotros, por ejemplo, cuando llegó la cerveza Peroni, nosotros fuimos quienes trabajamos todos los esfuerzos del lanzamiento de la cerveza Peroni. Para ese entonces, que fue un boom, porque era como la gran cerveza. Todavía no había nada de esto de cervezas artesanales. Esto era el 2007. Y traer el Nastro Azzurro de cerveza Peroni y toda la cosa, eso fue... Colaboré ahí, pero mis cuentas eran, por ejemplo, la Fundación Histórica del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que es un proyecto maravilloso, un proyecto de país que a mí me fascina mucho y que actualmente está presente y que actualmente ya se le asignaron los fondos para el dragado del Caño Martín Peña y bueno, lo que hoy es para la naturaleza, que en aquel entonces era el Fideicomiso de Conservación, fue un proyecto que yo trabajé porque en esa transición nosotros la realizamos a lo que hoy es para la naturaleza. Y terminó siendo mejor de lo que conceptualizamos, porque nosotros trabajamos con una propuesta que era de ciudadanos científicos, que era personas comunes y corrientes que quisieran, ¿verdad?, tener algún interés. Así que mi participación ahí fue interesante porque me gustó. No era comercial, eran cuentas de organizaciones sin fines de lucro que unas contaban con fondos muy limitados. Ustedes saben que las organizaciones sin fines de lucro o tienen mucho dinero o tienen poco dinero o nada. Y me tocó trabajar con poco y con mucho. Bien. Y ahí todo comenzó. Y estabas como ejecutivo de cuentas. Entonces ahí es que yo empiezo a enterarme de eso, de lo que es un junior y de lo que es un ejecutivo de cuentas. Yo no sabía nada de eso. En realidad yo llego ahí y me dicen, bueno, estas son tus cuentas y como ustedes saben, no todas las agencias, pero se trabaja apagando fuego. Por eso digo que fue muy generoso de parte de Jorge contratarme, porque yo vine sin ninguna experiencia. Y entonces, o la poca que traje, que fue de España, pues él podía haber otros candidatos que cumplieran con mejor que yo. Pero se dio de esa manera y ahí fue que aprendí. Trabajaba en el Popular Center, tenía el feeling ese de las agencias, el glamour, Esto ha cambiado, ¿verdad? Esto ha ido cambiando. Pero, por ejemplo, entre nosotros se pululeaba mucho político, se pululeaba gente del área de finanzas. Nosotros había cuentas, no eran mías, pero trabajábamos cuentas como UBS, el mismo Banco Popular. Así que, pues, aunque tú no necesariamente colaborabas directamente con la cuenta, igual tenías acceso a lo que se estaba haciendo. correcto. Y me incorporaba en ocasiones porque había momentos en donde habían eventos. Acuérdate que en relaciones públicas se realizan diferentes tipos de eventos. En ese entonces de prensa se realizaban muchas convocatorias de prensa, conferencias de prensa. Ya lamentablemente a veces ya no hay ni periodistas para asignarle, ¿verdad? Pero en ese entonces sí, en ese entonces se convocaba a la prensa y no es que no se haga todavía, se hace, pero ya es menos. Y ahí sí fue que me daban participación en la parte comercial, pero nunca me llamó mucho la atención. O sea, la parte comercial siempre tenía un nivel de estresor mayor. Y el fin, pues yo no tengo problema con que el fin sea ese retorno de inversión económico importante. Así que en las organizaciones sin fines de lucro no se procuraba otra cosa, ¿verdad? Se procuraba más una misión, un compromiso de país,
un compromiso con una comunidad, con el ambiente. Y esas cosas a mí siempre me llamaron la atención. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Y entonces, ¿estuviste en esta agencia cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? Un año. Un año. Estuve 1 año y te cuento por qué 1 año. Estresores. Sí. Estresores. Mucho. Demasiados estresores. ¿Y cuál fue tu experiencia trabajando con este budget más pequeño o budget grande, como bien dijiste, que no tenía? Pues mira, por ejemplo, ¿verdad? No voy a precisar con cuál organización tenía más. La gente que está viendo el video y que conoce estas organizaciones sabe cuál tiene más y cuál tiene menos. Con las que tenía menos dinero tenía que ser más creativo, ¿verdad? Porque entonces había que buscar siempre aliados. Y siempre tuvimos aliados. La banca estaba disponible, las universidades estaban disponibles, el inversionista estaba disponible, el empresario, el millonario estaba disponible. Mucha gente por ahí que se pululea con mucho dinero y hablan mal de ellos y demás, pero behind the scenes aportan muchísimo a estas organizaciones y no lo cuentan, ¿verdad? No lo cuentan. Entonces, pero sí había que ser un poquito más creativo. Y aparte de eso, yo daba bastante tiempo, no voy a decir bastante, voy a ser justo, daba algo de tiempo ad honorem porque me gustaba. Entonces, si había alguna actividad en alguna escuela, algún torneo, caramba, que yo voy a cobrar un sábado, ¿sabes? No voy a hacerlo. Así que era una experiencia distinta. Con las que más dinero tenía era interesante también porque eran reguladas por eran fondos federales. Por tanto, los fondos federales son muy restrictos. Al ser tan restricto, todo hay que evidenciarlo, todo hay que documentarlo. Así que hay bastante dinero, pero hay muchísima burocracia. La gente piensa que solamente el gobierno de Puerto Rico es burócrata. No. El gobierno de Estados Unidos la burocracia es igual que en Puerto Rico, o pudiera ser hasta más. Y cumplíamos. Así que en ese sentido era fácil porque podías soñar un poco más en grande, ¿verdad? Podías soñar un poco más en grande, podías hacer cosas interesantes porque estas mismas organizaciones nos servían para aquellas que no tenían, ¿verdad? No tenían ese mismo nivel de presupuesto. Así que yo me atrevería a decir que tener esas dos visiones eran muy diferentes. Los directores ejecutivos y las juntas, porque trabajábamos mucho con juntas de directores, ahí hay mucho expertise. Y usualmente las juntas de directores no cobran, ¿verdad? Trabajan ad honorem. Pero había gente, dueños de medios de comunicación, abogados prominentes, banqueros, no sé, líderes del país, profesores, habían profesores universitarios también, había de todo un poco, así que había ese balance en realidad, siempre contamos. Sí. Y volviendo a lo que estaban mencionando de las agencias, ¿verdad? Ese estresor, yo creo que esa ha sido un poquito mi experiencia también en las diversas agencias que he podido tener la oportunidad de trabajar, que un ritmo de trabajo tan rápido y todo era para ayer. Como que te tiene que gustar ese ambiente para tú estar ahí. No es lo mismo que trabajar, qué sé yo, cualquier otro trabajo que sea un poquito más slow-paced. Y más cuando estamos hablando de compañías que están esperando ese retorno de inversión. Una cosa es tú ofrecerle un servicio a un cliente que sea algo, pues, ¿cómo te digo? Algo más sencillo, te entregué esto, hicimos esto, pero cuando estamos hablando de dinero, esas personas esperan ese dinero de vuelta. Es como hasta, en mi opinión, un poquito más estresante aún. Y sienten la presión de parte de la directiva o hasta del mismo cliente. O sea, el cliente, obviamente, hay clientes pues un poquito más sencillo, más easygoing. Claro. Pero hay otros que, puño en la cara, necesito este retorno, necesito que esté ahí. Es como tú. Aquí tú tienes proyecciones, mano, claro. Y si tú no llegas, hay que pagarlo. Sí. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar
empleado. no, don't get me wrong. El retorno de inversión que los clientes esperan es de inmediato casi. Correcto. O sea, no te dan mucho tiempo para poder Sí. No, y desarrollar la estrategia. como que me pongo obviamente del lado del cliente y digo, entiendo, tú estás haciendo una inversión que a lo mejor tú sabes, puede ser con sacrificio y tienes cosas que pagar, necesitas ese dinero, tú sabes, estás esperando ese retorno y es completamente justo. Pero Fíjate, obviamente, pues, y perdona que te interrumpa, André. Algo que aprendí ahí que me gustó, que no sabía o había descubierto, dentro de mis cursos allá de maestría, yo estudié comunicación en tiempos de crisis. Y por cierto, el que nos dio el curso de comunicación de crisis fue quien manejó la crisis. En ese entonces hubo un incendio en Madrid de una torre que ahora se me olvida el nombre, pero estaba en la mayor cantidad de pisos Deloitte, la multinacional. Y ese hombre fue el que manejó esa crisis. Así que yo sabía un poco de manejo de crisis. Caso de estudio espectacular. Y si algo de esta agencia, de esos estresores que tuve, descubrí es que me encanta trabajar con manejo de crisis. Así que aunque reconozco que una de las decisiones por las que decidí no continuar era un tema de salud por estresores, me di cuenta que después podía manejar bien las crisis. Y me gustan los escenarios de crisis. Son, creo que, de las cosas que si en algún momento, que no lo he hecho aún, no lo he logrado, pero si algo yo he visualizado es en algún momento de mi vida, si yo me convierto en algún consultor y desarrollo mi empresa y demás, yo tendría alguna tendencia en el área de manejo de crisis. Yo estoy fascinado con el tema de Luma. A mí me encantaría estar allá adentro, a lo mejor lo digo ahora de afuera, ¿verdad? Pero yo creo que... yo creo que tus niveles de estrés. Sí, no, yo sé que ahí entonces, pero sería bien interesante. No, porque definitivamente. los estresores ahí... ¿Y qué es lo más que te gusta del estrés? El estrés... O del estrés específicamente en esa situación. Claro, mira, en escenarios de crisis, los estresores son adrenalina, ¿verdad? Y en la adrenalina hay que responder en un tiempo bien corto, ¿verdad? No hay mucho tiempo. Los pilotos, por ejemplo, que son una de las profesiones que más estresores tienen. Los pilotos, en tiempos de respuesta ante una situación de emergencia en un avión, tienen unos 5 segundos. Los primeros 5 segundos son claves para las próximas decisiones que no lleguen a los 30 segundos y ya luego son minutos para que no se convierta en una tragedia. Entonces, eso te da una adrenalina, pero tienes que tener el expertise, porque cuando el cliente te llama con toda la crisis, ahí es que tú te proyectas serenito. Mi jefe, que era una persona en ocasiones muy explosiva, cuando lo llamaban ante una crisis, y vivimos varias, yo viví cerca de él varias, tú lo tenías que escuchar hablando. No, tranquilo, baja, tranquilo, yo voy a llamar, dame la oportunidad, colgaba el teléfono y era la persona más tranquila en ese momento. No se volvía histérico como el cliente. Es más, la histeria la traía en otros momentos, pero no lo hacía. Era la inversa y a mí me ocurre lo mismo. Yo en la universidad, como en algún momento, me voy a saltar un poquito aquí, pero en la universidad trabajé como oficial de relaciones públicas, no me tocó manejar muchas crisis, pero las pocas que manejé, pues lo pude hacer bastante bien y obviamente mi jefa tiene como una característica funcionar muy bien también con las crisis. Pero es esa adrenalina, la adrenalina te llena y si tienes el conocimiento, obviamente tienes que saber manejarla, porque te puedes ir fuera de control y hay que sacarte de la ecuación. Y eso pasa porque a veces tenemos el líder que pensamos que es ante la crisis el que puede hablar y responder y bueno, y de momento dicen, teatro, el hombre no puede ser.
pues hay que moverlo, hay que traer a quien puede darle continuidad. Así que Sí, definitivamente no todo el mundo sabe manejar una crisis o no todo el mundo reacciona igual no todo el mundo a una reacciona crisis. igual. Yo creo que lo que mencionaste es clave. Ante una crisis tienes que mantener la calma y ser lógico, no puedes ser emocional. Yo creo que eso es Exacto. lo más importante. Sí. Muchas decisiones emocionales pues te llevan a las decisiones incorrectas. Claro. Eh, Y hay planes, ¿verdad? Para terminar con esto, hay planes. Se desarrollan, por ejemplo, en mi especialidad en área de comunicación corporativa, se desarrollan planes de crisis, ¿verdad? Con uno de los clientes, por ejemplo, con Para la Naturaleza, en algunas de sus propiedades que ellos manejan y que conservan, pues teníamos la llegada de indocumentados, por poner un ejemplo, de cualquier parte. Ya bien sea aérea o podían llegar droga flotando, no sé. Pues todos esos escenarios ya estaban pensados, porque o ya habían ocurrido o podría ser el área propensa a. Pues ya habían unas líneas, ¿verdad? Pasa como las aerolíneas, lo mismo, están los planes. Ya se sabe el modelo, ya hay una línea, las aerolíneas ya tienen una línea de comunicación, que ese primer mensaje ya se sabe. El vuelo, tantos pasajeros, salió a tal hora, quién era el capitán, cuánta tripulación, cuántos pasajeros, y de ahí ya tú vas nutriendo la prensa con información. Así que esos planes y esos escenarios se practican también en las empresas. Según se hacen los talleres, los training, los media trainings, para que aprendas a manejar la prensa, pues también se hacen talleres de manejo de crisis. Eso se hace en las grandes empresas. ¿Y tú crees que esa es la razón de por qué cuando volviste a Puerto Rico quisiste entrar en una agencia de publicidad? No, Por no. ese rush. Fue accidental. ¿De verdad? Fue accidental porque llegué por una recomendación que me dio precisamente la organización para la cual después serví. Cuando yo estaba en la universidad, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, yo servía como voluntario. Y posteriormente, para que tú veas cómo es la vida, un miembro, lo voy a mencionar porque se merece el reconocimiento, Alejandro Coté. Alejandro Coté me contactó y me dijo, hay esta oportunidad y yo creo que tú eres la persona. Y él fue la primera persona que me ayudó a tener esa oportunidad en una agencia. Nítido. Así fue que llegó. Y claro, ya luego se lo debo al dueño, a Jorge Marchán, quien fue quien me depositó la confianza. Ay, yo creo que mi historia es un poquito similar en el sentido de que yo termino en marketing también por suerte, no sé, si no fuera por ti, realmente yo no estaría aquí sentado. Bueno, Porque tu clase fue quien me introdujo a lo que fue mercadeo y por ella fue que comencé en este mundo y conseguí mi primer internado en una agencia y por ahí entonces me ofrecieron la plaza y de ahí brinqué a otra agencia y seguí conociendo personas y me seguí desarrollando en este mundo. Pero si no llega a ser por tu clase, yo no creo que yo estaría aquí sentado hoy con todos ustedes. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados hoy. y fíjate, yo te lo agradezco lo que me está diciendo Andrés y me emociona, Es la realidad. pero la realidad es que desde que yo te vi, uno identifica a esos estudiantes que marcan la vida del profesor. Entonces, tú no eras ese estudiante típico. No lo era. Eras ese estudiante que me retaba intelectualmente. Era el estudiante que me mandaba para casa pensando que no le respondí correctamente. ¿De verdad? Sí. No, Muchas eso veces pasaba. me pasó contigo. Con Ignacio me pasaba lo mismo también. ¿Te acuerdas de alguna pregunta? Por curiosidad. Esa pregunta me la hizo en una clase posterior. Yo no le estaba dando ni clase, yo lo invité a una clase y fue lo de contra Andrés. Tenía que ver con Yo me lo acuerdo del que- SEO, yo me lo acuerdo del que System Engine Optimization. Sí, yo me acuerdo que yo me metía en yo Se me metía en mis otras clases. clases, En que otras no, clases. que no eran Sí, mías, sí. yo no tenía nada que ver con Se esas me clases, pero metió me metía. en el System Engine Optimization. La respuesta que yo le di a Andrés fue una respuesta vaguísima. Vaguísima. Pero ¿sabes qué? Al otro día dije, Andrés no estaba, porque no estaba en la clase. Andrés se metía, que se metiera a mi clase, y no tenía problema con eso. Le aclaré a los estudiantes. Esa presentación hoy tiene una nota aclaratoria
porque tú me creaste la duda. Y el profesor no estaba del todo preparado para esa respuesta. El profesor te dio una respuesta, no la mejor. ¿Y después se la aclaraste? A Andrés nunca. Ahora él sabe de SEO mil veces más de lo que yo sé. Pero a mí me quedó claro. Eso que yo aprendí, pero no lo dejé ahí. Así que el proceso es dual. Así que Andrés buscó su oportunidad también. Hubo una visita en clase de una persona y a Andrés le tocó escoltar a esa persona. También, sí. Y esa persona lo llevó y en el pasillo Andrés hizo lo que tenía que hacer. Hizo su pitch. Sí, sí. Tuvo su pitch. Así que a la larga siempre va a ser compartido. Más allá volviendo a eso que mencionas de que yo busqué la oportunidad, yo me acuerdo, la primera clase que yo tuve contigo, que te conocí, yo me quedé después de la clase y fui donde ti y te dije, profesor, estoy interesado en aprender más sobre marketing, porque mi visión era, lo que he mencionado anteriormente, mi visión era quiero coger experiencia en marketing, después ventas, después finanzas. Porque la meta al final siempre ha sido emprender. Esa siempre ha sido la meta desde joven, desde los 15, 16 años. So, mi visión era, ok, pues ya que estoy en mi primera clase, ¿qué era eso? Mi primer año de universidad tal vez. Sí, yo creo que era sí intro a marketing, right? Sí, era la introducción, la clase introductoria. Me acuerdo que fui donde dije, profesor, estoy buscando un internado. Me interesaría un internado en marketing. ¿Qué podemos hacer? Y me acuerdo, me dijiste, tienes un tiempo, puedes venir conmigo a la oficina un momento para ver qué podemos hacer. Y en aquel momento te acababa de llegar un email de Volvo, me acuerdo, hace un tiempo, que me habías dicho, mira, de casualidad, Volvo me escribió hace poco que estaban buscando interns, voy a reach out a ellos, en lo que puedes comenzar conmigo aquí en la universidad y me puedes ayudar con ciertas cosas y por ahí comenzamos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Cierto. Comencé contigo. Obviamente me acuerdo que tú me decías, la universidad no va a ser la mejor experiencia para ti porque es más lento que una agencia o cualquier otra compañía en el day-to-day de las cosas que se hacen, la estrategia o cómo sacamos las cosas. Pero fue eso, fue el hecho de que me acuerdo de esa primera clase, obviamente todo el mundo cogió sus cosas y se fue. Yo fui el único que me quedé. Más allá de yo buscaba meterme en otras clases aunque no tuviesen que ver con mi currículum, right? Porque mi hambre era tanta. Al igual que esa persona que están mencionando, lo que podemos decir nombre, fue Jan Marcel en aquel momento. Él ha venido aquí. Me acuerdo que Jan fue quien primero llevaste a la clase a que nos diera una presentación acerca de, en aquel momento, lo que era el branding de Leak. Él empezando, literal, o sea, él estaba... Empezando, que by the way, está haciendo un trabajo fenomenal. Y en parte gracias a Jan también, yo quedé loco con esa presentación y se lo he dicho. Sí, un fanático de su marca también, él lo sabe. En aquel momento esa presentación me impactó mucho porque me encantó el tema del branding y todo lo que él estaba haciendo y los puntos de venta y cómo él había llevado su negocio de ser un producto que en aquel momento no era sostenible y ahora sí lo es y todas las cosas que hizo y eso mismo que tú dices, yo literalmente lo llevé, yo me acuerdo, desde el salón hasta su carro, haciéndole preguntas, porque tenía tanto interés de cómo él había hecho esto y cómo él había lanzado y tenía su éxito, ¿sabes? Y eso mismo que tú dices, como que es buscarlo, es la oportunidad, es quererlo, no es simplemente estar satisfecho con lo que me dio, sino qué más yo le puedo sacar a esto. Y gracias a eso hice exactamente lo mismo con la segunda persona que llevaste, que fue Robert, el dueño de Nacho Libre, que de casualidad hoy en día es socio de Jan con Fetch. Right? So, qué casualidad para que tú veas lo pequeño que es el mundo. Y yo hice exactamente lo mismo con Robert. Quedé loco con Robert de la manera que él había montado Nacho Libre y cómo estaba trayendo el producto nuevo y ahora lo estaba vendiendo en los supermercados y cómo fue de un restaurancito a seguir expandiendo su marca y su negocio. Y me acuerdo de decirle a Robert, mano, estoy buscando, o sea, un mentor, estoy buscando oportunidades, estoy buscando aprender, ¿sabes de algún internado? ¿Sabes? Me acuerdo que me preguntó, ¿qué estás buscando? ¿Por dónde quieres empezar? Y yo, bueno, la realidad es que me gustaría empezar por marketing. ¿Conoces de alguien? Y de casualidad, ese mismo día que él fue a la universidad, se encontró con el que en aquel momento fue mi ex jefe, que estuvo en la primera agencia,
de casualidad se lo encontró, parecía que se conocían o eran panas. Y le dijo, mira, tengo un estudiante, estaba ahí en la universidad, que está buscando una agencia de publicidad. Te puedo pasar su información si estás interesado. Ah, pues dale. Y así mismo fue, hablé con él, creo que fue ese día o el día siguiente, y me dijo, ¿cuándo puedes pasar por aquí? Inmediatamente me fui. Recuerdo que me llamó para validar algunas cosas y yo, mete mano, llévatelo. ¿Quién te llamó? ¿Robert o...? Robert. ¿Robert te llamó? Sí, Ya. Robert me llamó porque obviamente quería indagar un poco más del estudiante. Porque usualmente los estudiantes, yo les permito hacer eso. No tengo que ganar con eso. Allí, cuando yo llevo un invitado a clase, la ganancia es para los estudiantes. Yo los busco, obviamente, por el detalle de recibirlo. Pero después la escolta para llevarlo, dáselo a un estudiante. Y los estudiantes se le acercan. ¿Cómo fue eso? ¿Tú escoges al estudiante que lo escolte o Pues, Andrés levantó la mano y te preguntó cómo que yo lo puedo llevar? Usualmente yo los escojo porque los escojo porque son estudiantes que previamente se me han acercado a mí, como Andrés, y me han mostrado algún interés adicional. Okay. Entonces, ya tú sabes cuál es ese estudiante o cuáles tienen esa disponibilidad. Pues tú los ofreces y le permites que les acompañen y demás. Así que es como se da, por eso le digo siempre a los estudiantes, la experiencia universitaria depende mucho del estudiante, Claro. ¿verdad? Y de ese interés que tenga el estudiante en querer hacer algo diferente, ¿verdad? Porque las universidades son como son, sea la que sea, privada o pública. Así que el estudiante que ve la oportunidad, la cacha y la aprovecha y ahí está el resultado. Sí. Y me sirven a mí de ejemplo. Claro. Me sirven de ejemplo constantemente los estudiantes. No, y gracias a profesores como tú, ¿verdad? Que son la razón de por qué esto se puede hacer, porque no todos los profesores son igual, ¿verdad? Claro. No muchos, al revés. Son pocos los profesores que realmente les importa al estudiante y dan la milla extra y brindan esas oportunidades, ¿verdad? Y las ponen en la mesa. Sí. Esto te tiene que apasionar. Ser maestro, ser profesor es una pasión. Es como conté lo de Andrés. Tú te tienes que ir. Si tú nunca te vas a tu casa como profesor, como maestro, inquieto por algo que dijiste o lo dijiste incompleto, lo dijiste mal, o ese estudiante que se te acercó con una duda o con alguna idea o con algún interés, si tú no llegas a tu casa con esas cosas, tú no tienes pasión. Sí. Esa pasión no está. Pero los que nos vamos y por las noches nos quedamos pensando, ahí es que tú dices, esto a mí me importa realmente. ¿Y tú desde cuándo sabías que querías ser profesor? Desde una noche en el 2000, eso fue para el 2003, iba manejando de la universidad, así que estaba haciendo el bachillerato, camino a mi pueblo, Comerío. Era un trayecto largo, de casi 1 hora, y me daba tiempo para pensar. Y jugaba soñando en el profesor Pedro Ravel. Okay. Y en ese entonces ya yo tenía que ir, ya estaba tomando decisiones a qué universidades iba a solicitar para nivel graduado. Y dije, sí, yo creo que es esto. Y claro, está en la universidad, tuve muy buena relación con la directora de mi departamento de comunicaciones, con muchas personas clave, mi jefa actual hoy, la rectora de mi universidad, fue la rectora de cuando yo era estudiante universitario. Mi primera experiencia de práctica fue en la oficina de relaciones públicas con ella. Así que llevamos, ¿verdad?, de conocernos y he aprendido, y llegó un momento en que me votó y me dijo, ya tú no tienes nada más que hacer aquí, tú te tienes que ir. Y ya ahí yo empecé a decir, bueno, vamos a ver. Y vi que esa vocación, eso de enseñar me gustaba. Y te puedo decir que hasta ese momento yo no te puedo decir que tuve muchos profesores como yo. No los tuve. Pero los que tuve, Yo no tuve ninguno. claro, qué bueno. Tú eres el único. Exacto, para que vea. Yo los puedo contar con esta mano.
Pero hay una persona que es muy, muy, muy importante en mi vida, que en ese entonces era la decana de estudiantes. Se llama la doctora Zulma Ayes. Actualmente es profesora de literatura y lengua. Fue quien me enseñó a escribir. Yo no sabía escribir. Y cuando te digo escribir, a nivel universitario. Y claro está la profesora Marilina Weyland, la rectora. Y aparte de eso, pues siempre hay alguno otro que uno puede recordar, pero esta vocación no se encuentra siempre. Sí. Profesores con vocación, No. es triste. No, Es definitivamente triste no. que seamos los menos. Esos No. son los más. Yo creo que en gran parte ese es el problema, por ponerlo así, que tienen las universidades hoy en día, que la mayoría de los profesores no lo hacen por esa vocación. Claro. Entonces, pues obviamente cuando estamos dentro del salón se siente. Sí, Y se siente del lado del estudiante. sí. Sí, imagínate, si tienes un estudiante que pues no está recibiendo esa pasión del profesor, pues el estudiante no va a tener esa pasión No la va a ver. hacia el tema o hacia la clase o a lo que sea que estemos haciendo. Hay que reconocer que el estudiante es el corazón. El estudiante es el centro. Es la atención. Es el todo. Es la razón de ser de cualquier profesor, de cualquier clase. El que no tenga claro eso, se tiene que quitar. Hoy y ayer y siempre, el que no tenga claro que el estudiante es el centro de la sala de clase, está mal. Esos egocentrismos de catedráticos y de doctores y no estoy diciendo que eso sea mal, yo voy encaminado hacia eso, porque esos títulos suponen conocimiento, suponen experiencia, suponen muchas cosas, pero también puede suponer nada, títulos. Entonces el título es lo de menos. Por eso a mis estudiantes yo siempre les digo que si me quieren conocer más y les importa algo de donde yo estudié o lo que yo hago y demás, que me pregunten. Pero ese recital de yo llegar a un salón de clase y empezar a leer mi currículum ahí, mi CV, no, para nada. Si eso es lo menos importante en la clase. A mí lo que me importa es quiénes son ellos, qué hacen ellos, qué quieren ellos de la clase, cuáles son sus expectativas. Se lo contaba ahorita. Levanté de una clase 10 estudiantes de 20 que me dijeron, esto es lo que queremos aprender. Pues eso es lo que les voy a enseñar. ¿Por qué les voy a enseñar otra cosa si eso es lo que les importa a ellos aprender? Claro, yo tengo que cumplir con unos objetivos y los cumpliré. Pero yo me puedo salir si para eso tanto se habla de la libertad de cátedra. No, definitivamente. ¿Cómo es la estructura de montar un curso, ¿verdad? De montar un curso a nivel universitario, ¿verdad? Porque ahora mismo acabas de decir que tú pues tienes un curso planificado y en el primer día de clase, si te toca cambiarlo completo, lo cambias completo para el bien del estudiante, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se ve ese proceso de crear un curso? Pues mira, después de tantos años trabajando en las universidades, han habido cambios, ¿verdad? Se ha ido flexibilizando el discurso y los profesores con mayor conocimiento hemos ido aprendiendo que hay que desaprender, ¿verdad? Así que tienes toda la razón, ¿verdad? Las universidades son uno de los sectores, o subsector, como lo quieras ver, ¿verdad? Porque es un subsector, porque es educación superior, de los más regulados, al igual que un hospital. Somos muy regulados. Así que nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el gobierno federal, ¿verdad? El Departamento de Educación Federal a nivel graduado, en este caso las agencias acreditadoras locales y en los Estados Unidos. Y hay una estructura, ¿verdad? Una estructura completa a nivel institucional donde se regula y se dice, este curso debe cumplir con esta descripción, ¿verdad? Y ya luego nosotros en las facultades existe lo que ustedes conocen, que son los prontuarios o los sílabus, como le quieran llamar. Y en esos prontuarios se recoge, es una guía que se le da al profesor para que él determine de ese contenido qué quiere cambiar o qué decide no cambiar.
Lo que no se puede alterar en ese documento es la descripción del curso. La descripción del curso no puede cambiar, porque eso es una cuestión que lo hace una cuestión institucional, ¿verdad? Que el mercadeo que yo doy sea el mismo en Ponce que en Bayamón, que en Río Piedra, ¿verdad? Que es lo mismo. Y ya entonces hay una parte que son los objetivos. Ahí nos tenemos que alinear un poco porque en los objetivos medimos las competencias de los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que aspiramos a que ese estudiante cuando finalice el curso posea? Aspiramos, es una aspiración. No garantizamos que el estudiante va a terminar con esa competencia, ¿verdad? Pero aspiramos y establecemos unos por ciento. La temática ya nos corresponde al profesor. La temática del grupo, del curso, la literatura, los libros y la evaluación del curso, eso ya el profesor tiene la libertad para poderlo hacer como él mejor convenga. Así que yo tengo un prontuario base que lo utilizo, pero yo soy un profesor inconforme. ¿Qué es lo más fácil, Guillermo o Andrés? Dejarlo como está. Vete con el libro de texto, si lo has dado así 40 años, déjalo así. Que era lo que me pasaba con muchos profesores. Claro. Que era lo que pasa con muchos profesores. Pero ¿cuántos profesores le han preguntado a ustedes qué quieren aprender? Uno. Ya. Y fue... Ninguno. Claro. ¿Ni Pedro? Uno, Pedro, Diablo. pero... El LODER era un curso introductorio que no saben todavía muchísimo, ¿verdad? Pero sobre la marcha te van dando, te van mostrando interés. No lo hacen. Pues eso hay que empezarlo a hacer. Ya yo lo hago. Yo no me corro el chance. Porque ya estás empoderando a esos estudiantes. Le estás diciendo que lo que ellos digan les importa. Y hazlo, ¿eh? Porque no te vayas a lo tonto. No hagas la preguntita ahí como que para cumplir. No. Es que yo tomé nota. Y ya yo sé que ellos tienen unos intereses. ¿Y tú crees que todos los estudiantes están hechos para la universidad? Eso es una gran pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia. Hay mucha literatura. El derecho a la educación, ya sabes que es una cuestión universal. Nadie quita que un ser humano tenga acceso a la educación. Yo soy del pensar que las universidades no necesariamente están pensadas para todos los estudiantes, ¿verdad? O no todos los estudiantes están preparados para una educación formal. Eso no importa. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Así que la universidad está ahí. Y es bien interesante porque un porcentaje significativo, nosotros somos un país con porcentajes de alfabetismo alto. Y más a nivel graduado. Nosotros graduamos miles y miles de estudiantes en este país con 150 y pico de universidades. Si aquí hay más universidades que yo creo que en cualquier parte del planeta si lo miramos por pie cuadrado. Pero no. Las universidades, esto es como cuando hablan de ese tema del emprendimiento, que tanto se ha popularizado y que todos, emprendedores y todo, ¿verdad? No. La universidad tiene sus estudiantes y por eso es que está habiendo hoy un discurso muy generalizado donde se dice, no, que las universidades no sirven, que eso ya está pasé, que eso no funciona, que los estudiantes lo que quieren es ya YouTube y educarse por ahí por su cuenta. Pues mira, yo soy un académico, yo no tengo ningún problema con que eso ocurra porque yo tengo la experiencia. Y no tan solo con ustedes, con mis sobrinos y con otros jóvenes, adolescentes que se han ido formando individualmente. Fueron a la universidad, algunos nunca fueron a la universidad, pero no. La universidad hay que aprender a vivirla. La universidad no puede ser ese lugar donde yo voy, me estaciono, voy a mi clase y me voy. Eso no es ser un universitario. La universidad tú tienes que formar parte y vivir la universidad. Yo viví mis 2 universidades. Y tú te das cuenta de eso, los que hablan por ahí así sin mucho conocimiento
y hablan de que la universidad está pasé y yo no les respeto su opinión. Los respeto como persona, pero no les respeto su opinión. Pero eso lo puede decir alguien que no haya ido a una gran universidad. Yo te garantizo a ti que si tú vas a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México en el DF, que si tú vas a la Universidad de Sao Paulo, que si tú vas al Instituto Tecnológico de Monterrey, que si tú vas a la Universidad de Harvard, MIT, Salamanca, Bolonia, la Sorbona en París, tú estás yendo a una universidad. Universidad de Buenos Aires, vayan a esas universidades. Sí, a donde vamos, no es que la universidad no sea el lugar adecuado, sino la experiencia o el nivel de educación que están dando. Claro. Ahí es donde está la diferencia. Sí. Yo era del pensar que la universidad ya no era necesaria o que estaba atrasada o a lo mejor el aprender. Pero yo creo que era más bien en mi experiencia personal. Yo nunca he sido una persona, ¿cómo te digo? Yo nunca he sido una persona que le ha ido bien en algún currículum educacional tradicional en ese sentido. Yo no fui un buen estudiante en la high, no fui un buen estudiante en la universidad. Incluso yo creo que hasta en elemental tampoco fui un muy buen estudiante. Yo creo que en tu clase yo la pasé con C. No, Allá, la pasaste con B. ¿La pasé con B? ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro que me acuerdo. Pues me Porque tuviste que haber tirado una era curva. uno de mis estudiantes preferidos y pasó mi clase con B. Me tuviste que haber tirado una curva o algo porque... No, yo no te tiré ninguna curva, te lo garantizo. No No fue C, Andrés. Yo nunca fui un estudiante de B o A, casi siempre fui de C. Pero con eso dicho, no considero, ¿verdad? Que no... Como digo, para mí eso no necesariamente te transmite a la realidad, a quien yo soy. Y yo era del pensar que a lo mejor no, la universidad pues no se está outdated, pero mi pensar cambió cuando tuve una conversación contigo donde... Claro, qué bueno. Cuéntalo, por favor. Sí, ¿Te acuerdas de dónde voy? Sí, es importante eso. Que De mi no, experiencia. No todo el mundo tal vez viene con las mismas oportunidades que yo tuve. Y la universidad es un lugar donde sí pueden aprender y tener otras experiencias que si no hubiese sido por la universidad no las hubiesen tenido. No todo el mundo necesariamente tuvo las mismas oportunidades que yo, los mismos recursos. Claro. Y me acuerdo ese momento como si fuera hoy, me cambiaste mi pensar por completo. Yo te lo conté de mi parte. Mira, yo no sabía, yo creo que yo lo único que sabía decir en inglés era hello y thank you. ¿Tú te crees que yo podía pagar la licencia de Rosetta Stone con la que yo iba a laboratorios en la universidad a aprender inglés? No. Yo lo usaba para inglés, pero había compañeros que lo usaban para chino mandarín o lo usaban para portugués o italiano, cualquiera de estas. ¿Tú te crees que yo tenía dinero para yo poderme ir a un internado y llegar a Walt Disney? No, ni mis padres tampoco. ¿Tú te crees que yo podía irme a estudiar a una universidad en Europa sin que una universidad, no que me pagara la totalidad, pero que me ayudara económicamente? ¿Tú sabes cuántos estudiantes no pueden o no han ido ni a Vieques y Culebra? Y la universidad le posibilita. ¿Tú sabes que tú puedes ir con la universidad todos los años a un destino diferente de intercambio? Y la universidad te beca, la universidad te proporciona los recursos para irte a Argentina, a Europa, a Estados Unidos, a donde te dé la gana. Yo le pregunto a muchos de mis estudiantes que suelen ser de nivel clase media, porque en la universidad privada y donde ubica mi universidad, estamos muy cercanos de la zona de alto poder adquisitivo. Por cierto, estamos cerca de uno de los municipios de mayor poder adquisitivo en este país. Bueno, de 2 de los municipios de mayor poder adquisitivo en este país. Así que esos estudiantes han viajado a Europa, han viajado a Estados Unidos, a esquiar, a hacer lo que les dé la gana. ¿Sabes cuántos estudiantes no tienen esa posibilidad? Por eso es que, aunque yo estoy en una universidad privada, insisto que no tener una universidad del país, una universidad pública,
que respalde, ¿verdad?, de alguna manera a esos estudiantes, pues es un gran error. Quien no invierte en la educación de su país está condenado al fracaso. Y eso lo han dicho muchísimos presidentes, muchísimos filósofos, líderes mundiales, en fin. La universidad da esos accesos. La misma jueza Sotomayor, juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, puertorriqueña, Nidia Velázquez, la misma Kamala Harris ahora, que viene contando de cómo ella viene de su clase media. Esa gente logró ir a la universidad, los Obama. ¿Cómo lograron ir a las universidades? Por minority, por ser negro, porque eran minoría, fueron becados, inteligentes. Entonces, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, descartar las universidades, tú descartarías darle la oportunidad a muchos jóvenes que jamás en su vida van a poder interactuar con un profesor que es un empresario, con estudiantes que tienen mayor poder adquisitivo, porque yo soy de Caimito y vivo en el monte metido, pero me pululeo con los panas de los paseos o con los de Garden Hills. Entonces aprenden. Los de Garden Hill aprenden cómo se mueve la cosa en el barrio, en el gueto. Y les gusta, que bien se lo pasan en la zona, en los barcitos, jugando billar y qué bien se lo pasan los que no tienen ese acceso a este poder adquisitivo. Entonces hay una mezcla social. Entonces eso es bonito, mano, y verlo entre los estudiantes. No, pero y eso que tú dices de mezclarse y estar en situaciones o tener acceso a información que no hubieses tenido acceso. Claro. Yo puedo decir que yo tuve esa experiencia personalmente cuando estuve viviendo en Miami. Claro. Tuve una oportunidad de ir a una escuela donde el nivel adquisitivo era uno que yo nunca había tenido la oportunidad de estar alrededor en mi vida. Y el estar alrededor de ese nivel adquisitivo aprendes cosas que no hubieses aprendido si no es porque estás ahí. Claro. Ves cosas que no hubieses visto anteriormente. Entiendes cómo se mueve el mundo de cierta manera y cómo funcionan ciertas cosas. Y eso es algo que definitivamente entiendo ahora. Entonces, claro, ¿por qué es tan importante? Y darle la oportunidad a estas otras personas que a lo mejor no lo hubiesen tenido anteriormente. Porque ahí es que aprendes que ser rico no es malo, ni ser pobre tampoco. Y estoy hablando de poder adquisitivo, ¿verdad? Porque la riqueza no proviene solamente, hay riqueza del intelectual. Pero si nos vamos a lo mundano, a lo más básico y menos importante, reconocer eso, que ni el pobre ni el rico, ni uno es más que el otro, ¿sabes? Y que el pobre puede tener tantas dificultades como el rico. Y el rico puede tener tantos problemas o estar más solo que el pobre. Una experiencia de un alumno muy, muy interesante y conmovedora. Me dice, yo le digo, yo sé que tiene poder adquisitivo, estábamos hablando, yo tengo en mi computadora en la parte de arriba, yo ni lo sabía, que hay un abecedario náutico. ¿Lo has visto? ¿Qué sabía yo? Pues yo fui un día no sé a qué tienda y lo tenían y yo le dije, déjame escribir mi nombre. Pues escribí mi nombre en la computadora y ese estudiante viene y me dice, profesor, ¿a usted le gusta tal cosa? ¿Usted sabe de tal? Ya, muchacho, qué sé yo, si yo en mi vida me he montado yo en una lancha que no sea la de Vieques a Culebra o que diga de Ceiba a Culebra o cualquiera de esto, o la de Cataño. Y me dice, no, es que a mí me gusta mucho. Pues empezamos a hablar. Ya después, cuando voy teniendo confianza con ese estudiante, me percato de que el estudiante me empieza a plantear unas cosas que yo digo, estos planteamientos en cualquier otra circunstancia pueden venir de un estudiante con muchas limitaciones económicas. Y cuando yo veo es que ese estudiante se refugió en mí porque realmente no tenía quien lo escuchara. Su madre nunca estaba, su padre tampoco. Y yo le digo, pero fulano, tu padre juega golf, tu padre va al bote. Me dice, profesor, lo que va es hablar con los amigos de negocios y a beber. Lo menos que yo hago es compartir con mi padre. Y tú dices, ¿verdad?
como tengo otros que me han hecho historias fenomenales, que van a pescar con sus padres, maravilloso, que juegan golf, que, viste, que el contraste, tú no puedes medir y pasar juicio sobre un perfil, pero ver los contrastes, como puedes ver ese estudiante que tiene muchísimas limitaciones económicas y lo maneja y tú lo ves con esa intención de querer progresar y seguir hacia adelante y de mejorar. Así que nunca podemos, creo yo, que, ¿verdad?, pasar juicio sobre el que más o el que menos. Y la universidad te da eso también, esa mezcla que tú acabas de mencionar con personas de mayor poder adquisitivo, de menor, y de mayor conocimiento también cultural y demás, porque te puedo asegurar que pueden haber muchos estudiantes que viajen y conversas con ellos en un coloquio, ¿verdad?, en una reunión, nos sentamos aquí y te vas con uno que nunca ha tenido mucha experiencia y que ha viajado con la universidad una vez a Argentina y lo escuchas y te quedas embelesado. Tú dices, pero ¿hasta qué nivel este muchacho me habla o esta muchacha me habla de cultura, de apreciación gastronómica, de no sé qué? Y este que viaja todos los años con su familia a Europa, pues lo que me puede enseñar es la foto a duras penas o lo que hizo, o que se aborreció porque los papás no lo dejaban ir a janguear por las noches, no sé. Todo ese tipo de cosas pasan. Así que hay de todo en la universidad, por eso digo que es un buen lugar para esa mezcla. Y con tantas personas distintas en la universidad, y más bien en la universidad en un salón de clase, ¿verdad? Con tantos estudiantes distintos que aprenden de manera distinta. ¿Cómo tú personalizas un curso que no es muy personalizado? Porque como bien dijiste, pues tiene muchas restricciones. Pero ¿cómo tú le enseñas individualmente a cada persona y te aseguras que el mensaje le llega a cada persona de la manera adecuada? Porque, y te cuento una experiencia que yo tuve. Yo estaba en un salón de clase donde la profesora estaba dictando y todo el mundo estaba escribiendo. Y aquí yo creo que todo el mundo me puede confirmar que yo cuando estoy haciendo una cosa no estoy escuchando. Yo estoy escribiendo el email, escribiendo el mensaje de texto, desarrollando lo que sea, pero no estoy escuchando lo que está pasando a mi alrededor. Así que si tú me estás dictando, yo escucho esa palabra que me estás diciendo y después escucho la otra, pero se me olvidó la primera. Yo no sé la definición, yo no sé qué está pasando. Yo estoy como un robot. Así que yo no puedo escribir al mismo momento que tú estás hablando. Yo tengo que escucharte, procesar, entenderte, entender el porqué detrás de y después copiar el punto clave que yo me voy a recordar. Y al igual, mi memoria también es bastante buena, o yo considero que es bastante buena. Así que yo, si copio algo en la libreta, o sea, lo voy a dejar ahí, no lo voy a estudiar, Claro. nunca va a entrar porque no entró cuando escribí y no lo voy a leer otra vez. Yo tengo que escucharte, decirme a mí mismo, esto es importante, acuérdate, y por alguna razón cuando yo presto atención y me digo, acuérdate, no se me olvida. No sé por qué. Y esa es mi manera de aprender. Sí, yo creo que en parte la razón por la que a mí me gustaba tanto tu clase era porque era completamente diferente a las demás en el sentido de que nosotros no estábamos haciendo eso, no estábamos escribiendo, estábamos leyendo en un libro, sino era algo más dinámico, era una conversación. Y a donde voy es que la profesora me llama la atención. La profesora para a mitad de lo que sea que estaba dictando, de la definición, y no termina la definición y me mira. Y la clase era SISI, era sistema computarizado. Y me dice, ¿pero qué es lo que tú tienes? ¿Tú tienes un hard drive ahí que te estás acordando de todo lo que te estoy diciendo? Y así mismo, Wow. mi contestación fue bien tranquilo. Mi contestación, no, profesor, es que no has terminado la definición. Por lo tanto, yo no sé qué tú estás diciendo. Yo termino la definición para yo entenderla y después copiarla, pero yo no puedo estar copiando así algo que yo no sé ni qué significa, porque Claro. no lo estoy entendiendo aquí y no lo voy a volver a leer. Así que tengo que entenderlo. Y fue bien curioso y bien gracioso al mismo tiempo, como ella trató de, entre comillas, montarme, la verdad, frente de todo el mundo, frente del Feo, salón, porque todo el feo, mundo feo. estaba copiando. Feo. Pero es que realmente, si yo no le prestaba atención y si yo no la miraba, y literalmente yo estoy toda la clase mirándola a los ojos, y no es por ponerle incómodo o algo, es porque si miro para cualquier otro lado, no presto distrae. atención y me voy. Claro. Tengo que literalmente poner empeño en escuchar a esa persona que me está hablando. Claro. Y sí, lo encontré bien, bien Y gracioso. volvemos, no todo el mundo aprende igual. Claro, ese es el gran reto. Todo el mundo El aprende gran igual. reto. El gran reto está en que el profesor tiene que reconocer que no todos los estudiantes aprenden a la misma velocidad y que no todos aprenden de la misma manera. Así que
Hoy eso es un beneficio porque como tenemos menos estudiantes, los cursos son más pequeños. Son más personalizados. Son más personalizados. Así que cuando yo comencé, pues podía tener cursos en general, 30 y pico de estudiantes, 40 y pico de estudiantes, en fin, lo que fuera. Hoy son menos estudiantes, pero el reto sigue siendo el mismo. Yo entonces lo que hago es que cuando comienzo mi semestre, yo hago como mido temperatura, ¿verdad? Yo mido conocimientos. ¿Dónde están estos? Este es que está atrasado porque no tomó el curso, se fue, Mides temperatura. Y ya vas viendo más o menos desde los que están cogiendo el curso porque son de la concentración. Yo soy de mercadeo, pero hay estudiantes de finanzas y contabilidad que el curso lo tienen que coger como un prerequisito. ¿Qué les importa a ellos el curso probablemente? Pero he tenido la ventaja de que algunos se han cambiado o están en el bachillerato en administración de empresa general y ya luego deciden moverse a mercadeo porque les gustó mi clase. Así que el profesor tiene que tener la capacidad para descubrir ese tipo de estudiante que es introvertido, el que es extrovertido, el que te interrumpe y se va en la lalandia y los estudiantes se ríen y tú tienes que tomar control del grupo. El más distraído es el profesor. Hay estudiantes que me dicen, profesor, repita lo que dijo. Y yo le dije, yo no me acuerdo. Pero si es que eso lo acabo de decir aquí de mi mente. Yo no me acuerdo. Y viene otro estudiante y le digo, ¿alguien tomó nota de lo que acabo de decir? Porque eso no está escrito. Es que eso me acordé ahora mismo y lo dije. Así que partiendo de la premisa que yo soy la persona que más se distrae, que su expanding attention es bien limitado, que me distraigo con cualquier cosa, que estar en esas sillas incómodas del salón las detesto. Sabiendo todas las condiciones que ellos tienen, yo las entiendo. Así que lo mejor es desplazarte por el salón de clase. Y cuando tú te desplazas por el salón de clase, vas cubriendo, vas viendo el sentir y vas viendo ese lenguaje no verbal del perdido, del que está haciendo otra cosa o pensando en otra cosa. Así que uno implementa estrategias que resultan. Una que me está gustando mucho y que lo he utilizado en el último año y me resultó bien, es que los estudiantes, yo vengo y le entrego una hoja en blanco a todos los estudiantes y todos tienen que tomar nota. Los apuntes yo les llamo. ¿Sabes en qué se convierten esos apuntes? En exámenes. Son tipo quizzes. Cuando yo termino la clase, me tienen que entregar los apuntes y yo los califico. ¿Tú te crees que alguno se me distrae? Bien difícil. No, claro. Todos tienen que estar atendiendo. Claro. Pero ¿qué cosas yo hago? Yo me siento en las sillas atrás. Hay veces que empiezo la clase, el PowerPoint está ahí al frente y yo estoy sentado atrás con los títeres. Claro, porque me montan la peña atrás. Y yo me voy al lado de ellos a dar la clase y los estudiantes entran a veces, los que entran tarde y dicen, ¿dónde está el profesor hablando? Pues está sentado con ustedes allá atrás. Pongo mi mochila en una silla. Eso lo he visto. Yo cogí una de tus clases, obviamente yo no fui estudiante en la Inter, pero me senté a ver 2 o 3 de tus clases y es verdad, tú nunca estabas al frente. No, odio. Yo regalo mi silla. Sí. Sí, yo le digo a cualquier estudiante, ¿quiere sentarse aquí en el escritorio mío? Hay estudiantes que lo hacen. Y así son las dinámicas. Entonces, creas dinámicas, obviamente, ¿verdad? Que interactúas más con ellos. ¿Qué conlleva eso? Más trabajo para el profesor. Claro. Si no te importa, el discurso, la lalandia, el que copió, el que aprendió y no te importa. Te fuiste por la puerta. Pero en mi caso, no. En mi caso, yo sí lo sé. Y hay otro tipo de estudiante que tiene ciertos rezagos. Son estudiantes que se les conoce como acomodo razonable, donde ya te envían un documento y ya tú sabes que ese estudiante tienes que atenderlo de una manera diferente. Así que esos estudiantes que tienen algunos rezagos, pues esos estudiantes yo los atiendo por separado y les dedico un tiempo adicional. Pero en general, para poderlo manejar, todavía yo no he logrado la perfección de eso, Guillermo. Yo creo que los profesores todavía estábamos en ese ejercicio de cómo podemos llegar más al interés de todos. Nunca los vas a poder complacer a todos, claro, pero siempre tienes que implementar estrategias distintas. Algunos escriben,
Hago muchas cosas diferentes. Yo creo que una de las estrategias muy buenas que tú implementabas era el trabajo en equipo. So, a diferencia de mis otras clases, siempre es algo bien individual. Y la realidad es que cuando tú sales al mundo laboral, ¿cuándo aquí en la agencia alguno de ustedes trabaja individual? Que no pueden hacerlo. Todo en equipo. Todo en equipo. Uno depende de otro. Yo dependo de él depende de él, este depende de mí, todos trabajamos en equipo. So, entonces, ¿por qué estamos en un sistema tan individualizado? ¿Por qué todo es tan individual? Claro. Tú nos dabas muchos proyectos, muchas tareas en equipo. Aprendes a trabajar con el prójimo, aprendes a trabajar con otra persona. Porque a la larga cuando lleguen a la empresa, eso es lo que les va a tocar. Entonces, ¿por qué el sistema educacional siempre ha sido así? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no adapta? ¿Por qué no hacen más cosas en equipo? Claro. Eso, Andrés, yo te aseguro que en las próximas décadas somos lentos. Yo siempre te lo cuento, ¿verdad? Las universidades somos lentas. Hay unas más de avanzadas que otras. Claro. ¿Verdad? Hay unas más de avanzadas que otras. Pero en las próximas décadas eso va a ir cambiando. Ya tú tuviste la oportunidad de ver, y Guillermo también, un laboratorio, un espacio de laboratorio colaborativo, donde ya tuviste las dinámicas que yo realizo, las sillas, las mesas se cambian, pero son espacios para pocos estudiantes, ¿verdad? No es una cosa que se puede hacer con muchos estudiantes. Pero ya ese modelo, creo que igual me equivoco en lo que voy a decir, y los que vean el video que sean profesores me corrigen, pero creo que es el modelo napoleónico, que es una cuestión del templete donde el profesor se separa la pizarra verde, la pizarra y la tiza, y bajan una pizarra. Y esto que se ve en las películas en las universidades en Estados Unidos o en Europa, con clases gigantescas, eso se acabó, ¿verdad? Y entonces estamos viendo modelos distintos. Es más, en las mismas escuelas, el modelo Montessori. Ya eso, por ejemplo, Montessori lo lleva haciendo ya, por decir 1000 años, menos de 1000, pero claro, lo lleva ya hace tiempo. O sea, que la educación, ahora hicieron unos cambios en el departamento de educación y cambiaron los pupitres, y ahora pues están los pupitres que son más colaborativos. Pero obviamente no es solo cambiar el pupitre, es que si el maestro de que da la clase no adapta su clase a esa dinámica de pupitre, de ese nuevo pupitre que se implementa, pues, pero me parece a mí que ha sido un avance por parte del Departamento de Educación que se haya hecho esa nueva reconfiguración de los salones de clase. Que nos toma una década en lo que los profesores adaptan los currículos para eso, bueno, pues esos son otros 20 pesos. Pero sí, André, eso va a ir cambiando poco a poco. Yo que estoy ahora comenzando el doctorado, mis clases ya se están dando de una forma distinta también, ¿verdad? Yo quisiera que fuera más diferente, pero por eso me estoy preparando y haciendo el doctorado, porque ya yo quiero llegar a ese nivel, porque yo sé que todavía a nivel de doctoral y de maestría se están haciendo cosas como se hacía, no sé, hace demasiados años atrás. Pero va a cambiar. Bueno, Y entonces, va a cambiar. yo espero. Va a cambiar. Ahora, tú eres profesor de mercadeo. Ya discutimos que las universidades son lentas, ¿verdad? Sí, son lentas. ¿Cómo entonces tú mantienes tu clase al día y más en la industria de mercadeo que es tan cambiante? Ya. Eso es un ejercicio diario. Yo reviso mis presentaciones todo el tiempo, todos los años, y usualmente cuando mejor me vienen las ideas son por las mañanas. Así que yo antes de llegar a la universidad, si el curso tengo la suerte este año de que no tengo cursos a las 8 de la mañana, pero cuando tengo cursos poco más tarde me da tiempo de revisarlas el día antes, o fresquecito por la mañana me quedo con alguna idea, veo algo que debo incorporar en la presentación y las voy cambiando. Un ejemplo, en el término académico anterior, yo di el ejemplo de cuando JetBlue iba a comprar a Spirit. Yo tenía montada esa presentación, pero con contenido de primera, con unos videos de la razón, de por qué se estaba haciendo, de cuáles son las 4 aerolíneas que controlan el mercado de las aerolíneas en los Estados Unidos, que dominan los precios, que controlan los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Próximo trimestre ya yo tuve que quitar el ejemplo.
porque cayó en un tribunal el caso y no, Todavía no han no se podido pudo dar el finalizarlo. merge. Ujú. Ya yo Todavía estaba no. pensando en el rebranding. Sí, sí. Ya yo estaba pensando cómo iba a ser la fusión entre marcas. Ya yo hablaba de la fusión que hubo cuando United compra a Continental Airlines. Y de buenas a primeras ya la tienes que quitar. Ujú. Entonces, es una cuestión diaria. Tienes que ir viendo lo que está pasando en el país a diario para que entonces vayas adaptando. Por ejemplo, a mí me gusta traer muchos ejemplos de empresa local. Traigo los típicos ejemplos norteamericanos de las grandes empresas norteamericanas, pero tengo una inclinación bastante grande por las empresas europeas, particularmente por las españolas. Así que incorporo muchísimos ejemplos porque me gusta cómo se emplea el marketing en España. Es diferente, es otra cosa. Súper curioso. ¿Has hablado en tus clases de Nude Project? No, No. ¿ese es de quién? Me estoy Debería- enterando ahora. ¿Es de...? Deberías de buscarlo. Deberías de ¿Sí? buscarlo, de Sí. verdad que sí. No. Es una empresa, son básicamente, no sé cuántos ¿Y años dónde tienen. están? Creo que son 23 y 25, algo así. Ok. Son españoles. Son españoles. ¿Son españoles? Son españoles jóvenes que New Project. dieron un palo. No, Nude. Nude. De desnudo. De desnudo. Nude Project. Sí. Es una Me línea acabo de de ropa. enterar. Una línea de ropa, pero no por decir súper revolucionaria la Ajá. ropa como tal, pero súper revolucionario el branding y el contenido y el estilo de cómo llevan la marca. Sí. Cool. Hago un paréntesis ahí. Era bien curioso cuando yo traigo el ejemplo ya que me trajeron esto de España y del Nude Project. En España, como en otras ciudades del mundo, hay zonas para la comunidad gay. En España es Chueca. Esto lo sabe todo el mundo. Una de las zonas donde mejor se come, donde mejor se janguea, vas a ver viejos, jóvenes, niños, toda la comunidad LGBTQ+, y en los escaparates, en las vitrinas de las tiendas, es interesante cuando ves los modelos, los maniquí, con el paquete marcado. Eso yo nunca lo he visto en Puerto Rico. De verdad. Vieron que los maniquí aquí parecerían ser mujeres. No, allí le ponen el paquete marcado. Y si es calzoncillo o ropa interior de hombre, más todavía. Y es el mismo tratamiento que se le daría a un maniquí mujer con los pechos grandes para que el brasier se vea espectacular. Pues lo llevo de ejemplo a clase. Entonces, son cosas que, mira, aquí antes que llegaran los famosos pipi waffles o los waffles de estos con, Sí, eso mismo, los pipi waffles. con forma de vagina y pene, pues en España pues existía la pollería, ¿verdad? Que obviamente es la polla, literal. Pues esas cosas tú las vas viendo y cuando vas a estos países y tú dices, contra, esto aquí lo ven como si nada, pero ojo, ¿verdad? Eso no necesariamente en todos los países funciona de la mejor manera. Y me topé después que en Centroamérica, creo que es, o en alguno de estos países de Sudamérica, creo que era Perú, donde crearon una, pero eran strippers. Así que, y era una cosa muy sexualizada. Así que cuando las mujeres iban a comprar los penes, el waffle en forma de pene, pues el que te atendía era un stripper. Y te hacía todo el show y te le ponía la cremita, pero una connotación muy sexual. Y entonces obviamente ahí te tipeaban y demás. Estrategia de venta, estrategia de marketing, lo que sea. Pero fueron cosas que cuando tú viajas y te expones, empiezas a ver, pero que no necesariamente eso pudiera resultar lo mismo para cualquier mercado, ¿verdad? Y eso en marketing ustedes lo saben. Pero qué bueno, aprendí una que no conozco. Tengo que ver Sí. el branding de Búscalo. ellos Creo para que tenerlo. la historia de ellos es muy interesante y... No, unos chamacos jóvenes que han tenido un poquito de éxito y la ha ido muy bien. Sí. En España, fíjate, aunque ellos se quejan, ellos son igual de quejones que nosotros. Yo creo que de ahí tenemos algo heredado. El desarrollo de los emprendedores en España suele ser bien creativo. Y cuando yo estudié allá hace 20 años, no es poco, ya son 20 años que yo estuve allá cuando estudié, yo vi tantas cosas novedosas, pero ya en Puerto Rico tú ves tantas cosas novedosas. Aquí ya me encanta. O sea, ya me gusta porque puedo traer
desde que yo puedo decir, desde el día que yo empecé a dar clases al día de hoy, la cantidad de ejemplos de empresas puertorriqueñas haciendo cosas novedosas es impresionante. Está ¿Puedes dar brutal. algunos ejemplos? Empezando con Lick. Los de barra, jabones artesanales que están en Ponce. Señor Paleta. La misma marca Nacho Libre, por eso los llevé también a clase. Cuando empieza todo este tema de los influencers, el Borilicious llegó a ir a mi clase, yo no sé si tú estabas. Yo estaba Borilicious en llegó a esa ir a mi clase. clase cuando tenía, yo creo que tenía como. Sí, estaba poco empezando. Sí, empezando. Empezando, pero sí, tú lo llevaste. Pero yo era un ¿verdad? fanático de él y Yo no me- sabía quién era en aquel ¿Y momento. de dónde tú consigues estos empresarios, emprendedores para tus clases? ¿Son conexiones que ya tú tienes o son, Nada. son Yo no los personas que conozco tú nada. ¿Te gusta cómo se han movido y les Correcto. escribes? Y o les los escribo al tratas de- DM y ellos responden ya, ¿verdad? Con el pasar del tiempo se ponen un poquito más complicados, por eso los agarras al principio. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Rafi Medero, el de la mafia, que hace un trabajo de documentación de comida, de la gastronomía puertorriqueña espectacular. Mano, y así hay muchísimos otros ejemplos que se me escapan ahora mismo de la mente, pero que los incorporo. Hay mucha gente que... por ejemplo, el tema de las pizzas ahora, que tanto está de moda, los cafés. Y pues pudiéramos decir, pues se convierte en una tendencia algo y todo el mundo empieza a hacer pizza napolitana. Pues todo el mundo... Pero cada cual tiene su concepto y está chévere el concepto. Mira, ahora mismo yo me enteré, al lado de casa tengo a Venus, pizza de Detroit. Venden todo. Todo el tiempo están sold out. Y solo se promocionan por medio de las redes sociales, de su página de Instagram y demás. Y entonces tú ahí empiezas a descubrir cosas bien novedosas. Y tú dices, ¿qué es esto? Old Harbor. Eso, pero ha sido con ustedes que yo los he seguido. Porque yo conozco a Old Harbor del viejo San Juan. Mucha gente, la Sí, sí, mayoría, sí. mucha. Ese es el Mi recuerdo que experiencia tienen. Old Harbor es viejo San Juan. Yo soy de Old Harbor, viejo San Juan. Y esa es la experiencia de muchas personas. Y que ustedes ahora se- me están trayendo la experiencia acá. Ocean Lab. Yo soy un fanático de la marca de... No, de ellos no se habla aquí. De ellos no se habla. Bueno, pues me le pones el beep. Hasta ahí llegamos. No, hasta ahí llegamos. Me le no pones se el habla beep. Hasta ahí llegamos. Tú sabes que nosotros somos leales a nuestras marcas. Perfecto, pues por favor, esto lo puedes cortar perfectamente. Mira, Pero mano, sí. hay muchísimas marcas en ropa. Zafiro. Zafiro, Mano, yo Zafiro soy. es una, sí. Mano, Zafiro con Zafiro Alec. es una con Alex. Ese era Alec. Sí, Oye, Zafiro. Alec a mí me salen todos los stories y yo, pues tío, no es un Sí, sponsor de sí, Zafiro. es un hombre que me sale emprendedor. Yo no he visto de él, ¿verdad? Porque yo no es mi estilo, pero es un tipo exitoso. Zafiro es una, ¿sabes? Él no está en Plaza, en Ponce, está en Molo San Juan, está en Viejo San Juan, ¿sabes? Es interesante. ¿Sabes qué? Yo pensaba, hablando, ¿verdad? Ahora que trajiste el tema de Zafiro, yo pensaba que cuando Psycho Bonnie abrió su propia tienda y se desligó de lo que era Zafiro, Claro. que Zafiro iba para el piso, que eso fue lo que... Y no, al Para revés. nada. Al revés, ahora son otro competidor totalmente, Más uno al grande. frente del otro, y yo creo que han crecido hasta más. Están en Plaza del De Sol. verdad que sí. Porque antes tú asociabas Zafiro con Psycho Bonnie, y ahora no, ahora Zafiro es su propia tienda, y ahora yo creo Claro. que por eso es que han podido crecer, ¿verdad? Y han creado otro brand porque no lo asocias con nada, sino que ya Zafiro es su propia marca. Claro, eso es una marca. Burrito Social. La marca de Burrito Fíjate, no Social. he ido a es probarlo. chula. He ido mucho a Burger, Burger Social porque me quedé Social. ahí al lado de casa, pero no he ido. Mano, no he aquí ido. un montón de jóvenes haciendo marcas extraordinarias. Sí, sí. Mano, nosotros ya no tenemos nada de qué envidiarle a... Por eso te digo que cada vez, cuando yo llegué, este que está aquí, los estudiantes se saltaban con tanto ejemplo mío de España. Sí, Lo sigo usando porque todavía hay cosas extraordinarias. sí. Sí, pero no hay que salir. No hay que salir. No, Aquí tú lo en encuentras. Puerto Rico tenemos lo suficiente, ¿verdad? Y no tan solo eso, cómo nos hemos ido moviendo a los Estados Unidos. Medalla, ¿verdad? Y no sé, me van a poner otro VIP aquí con cervecera, ¿verdad? Pero
hay muchas marcas locales Sí, sí. que están haciendo grandes cosas. Lanco, pintura. ¿Sabes? Y cuando te mueves en el sector, puedes ver un montón de productos. Y muchos jóvenes haciendo las cosas bien. Muchos. Yo creo que este último año hemos tenido la oportunidad de conocer a otros jóvenes empresarios y realmente están haciendo muchos proyectos nítidos, están trayendo innovación a la mesa, están trayendo otros conceptos completamente diferentes a lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Yo vi 2 episodios de ustedes, no me sé los nombres de los chicos, pero sí sé que era el de ATH Móvil y Terminal 34. Sí. Ese mismo, sí, Brian García se llama. Brian Claro. García, exacto, sí. Me gustó mucho. Sí, Pero Brian Chavo, hubo uno antes. Fue el que habló de que le gustaría tener a toda la familia Kevin Díaz. vivir en él. Kevin de Kevin, Guayama. cuando se plantea, cuando yo escuché a Kevin, yo digo, wow, este va a ser de los Unwanes de la vida, de los Goya, de los Pérez Grajal, el del Mesón. Sí, Kevin. Kevin Ese se muchacho, proyecta muy bien, cuando yo lo escuché, yo dije, esto es de los empresarios que saben que el ADN de la empresa, que tienen claro que que es lo que le voy a enseñar a estos estudiantes ahora de mercadeo estratégico, esa proposición inicial de negocio no debe cambiar, se modifica, se adapta, pero esa naturaleza, cuando yo le digo a los estudiantes que le digo, háblame de la naturaleza del producto, háblame de la naturaleza de la empresa, eso es tan importante porque eso es lo que le va a dar longevidad Claro. a la empresa. Obra Media no será Obra Media para 4 o 5 años. La queremos por décadas, ¿verdad? Entonces, esperemos, ¿verdad?, que muchos jóvenes vayan por ese mismo... Lo hay, lo están haciendo. que sí. Y lo hay. Están haciendo y lo están haciendo bien. Sí, lo están haciendo Y hoy bien. en día tenemos más... El acceso a la información es mucho más fácil y obviamente a esas herramientas que a lo mejor antes no lo había, pues no había tantos empresarios, no había tanta competencia, pero hoy en día Claro. la hay, pues va a haber más personas en el mercado y definitivamente están haciendo eso que mencionamos buen Y un poco. algo innovador, ¿verdad? No necesariamente innovador es la palabra, pero sí aplica un poco. Con estos nuevos empresarios es que no se están viendo como competencia, sino que somos una comunidad. También. Somos una comunidad todo. Yo ahora mismo Claro. tengo varias personas que puedo levantar el teléfono y llamarlo, escribirle un mensaje de texto, mira, ¿qué tú hiciste en esta situación? Y me contestan sin pensarlo 2 veces, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Hay espacio para crecer para todo el mundo. Sí. Anoche mismo estaba teniendo una conversación con un amigo que me estaba diciendo que llegó esta persona a su trabajo y pues que al principio lo estaba viendo como competencia y yo no sé qué. La historia corta, yo le digo como que, mano, en verdad, eso es algo que nosotros hemos podido aprender, que esa es la mentalidad completamente incorrecta. Al revés, nunca deberías de ver, aunque otro negocio está haciendo absolutamente lo mismo que tú y ofrezca los mismos servicios que tú, no lo deberías de ver como una competencia, deberías de verlo como un aliado, porque es que siempre uno se puede ayudar, siempre uno sea, mano, dándose consejos, tirándose negocios, dándose apoyo, o sea, siempre el uno verse como competencia al revés no te lleva a nada. Vamos, y no estoy diciendo que no haya a lo mejor una rivalidad saludable. Pero eso de que, esta es mi competencia, se jodan, para el carajo de ellos, Claro. como que, no, mano, no. Si tú desarrollas esa relación, te va a abrir más puertas de lo que te va a cerrar. Yo a eso le sumo lo siguiente, siempre se lo digo a mis estudiantes, la competencia es saludable porque te mantiene constantemente innovando. Claro, también. Porque tú te crees que McDonald's, con el nombre que tiene, Amazon, cualquiera de estos grandes gigantes, ¿tú te crees que ellos constantemente no se están replanteando la competencia? Eso es lo que los alimenta, ¿verdad? Tú nunca en categoría estás solo. Siempre es saludable estar con alguien en categoría. ¿Por qué? Porque ese es el que te mueve a tu... Eso es lo que le da trabajo a ustedes. Claro. Porque si hubiera solo una cerveza que compitiera o que ustedes fueran la única con unas ciertas especificaciones,
Pues no hay que mercadearse. Exacto. Sí. Y traigo otro ejemplo de un estudiante que él me lo va a permitir. No voy a mencionar su nombre, pero me dice en una clase, profesor, ¿y los restaurantes chinos que no se tienen que anunciar y venden como es? Pues yo tuve un estudiante chino y me dice, profesor, ¿sabe que la respuesta que usted me dio en una ocasión en una clase, hoy la comprendo? Y hoy realicé estrategias de mercadeo y me subieron las ventas. Ahí está. Vendí más. Entonces, ya yo estaba en un nivel perfecto. Vendemos mucho, pero siempre se puede vender más. Pero mejor que eso, ahora tengo capital para poder hacer otros negocios que antes no podía hacer. Antes él se visualizaba que ese negocio que el papá, él va a heredar de su padre, y bien, negocio que factura lo que es, pero él dice, eso no va a ser lo único que yo quiero. Yo quiero hacer otra cosa, yo no me quiero, ¿verdad?, dedicar. Y es bien interesante porque es esta persona que no lo vas a ver en el wok ahí cocinando. No, él no sabe. Yo creo que no sabe hacer yo creo que no sabe hacer ni lo más básico de un pepper steak. Pero eso no es lo de él. Él está al frente del negocio. Y así lo decidió su padre. Y su padre le dijo, el dinero que hagas por encima, que siempre va a estar en el negocio, va a estar a la disposición de que tú hagas cualquier otro negocio que te guste. O sea, es que hasta tú pensar en un negocio chino, ¿verdad?, que no tienen competencia. Sí tienen mucha competencia. ¿Cuántos restaurantes chinos no hay? Definitivamente estamos de acuerdo de que la competencia es saludable y es necesaria. Sí, es necesario. Pero cómo tú ves esa competencia, pues también es importante. Sí, es saludable. Y yo creo que lo que coincido con ustedes en que se está dando esa buena relación y ese compartir. Yo admiro mucho a un productor, ustedes lo conocen, a Paco López. Yo siempre a Paco López, desde que lo sigo, y lo sigo por la sencilla razón de que Paco, yo no lo conozco personalmente, me encantaría conocerlo en algún momento, y que fuera a la universidad sería fenomenal. Paco siempre ha sido un ente conciliador. Paco es este empresario, y yo creo que lo heredó de su papá, que busca siempre la unión, cómo yo puedo ayudar a que esta marca, este artista conecten. Cómo este equipo de baloncesto con esta marca, este equipo cómo esta organización sin fines de lucro conecta con esta gente que yo trabajo con ellos. Y vemos y pensamos que Paco es un productor de espectáculos. Claro, en esencia, él es más que eso, lo sabemos, pero su naturaleza es esa. Pero no, es un ente conciliador. Es una persona, y ustedes los invito a que se den la oportunidad. Ahí es a dónde vamos, el conectar con otras empresas, con otros empresarios, con otros emprendedores. Te abre las puertas. Eso es lo que ahí es donde vamos. O sea, el éxito de Paco ha sido ese, el poder conectar distintas marcas, distintos artistas. Es lo que le ha seguido abriendo puertas. Y eso es lo que más empresarios deberían de enfocarse. No, esta es mi competencia, no quiero ni verlo en pintura, sino esta es mi competencia. Déjame ir a conocerlo y ver cómo yo lo puedo ayudar y él me puede ayudar a mí. Y los dos podemos crecer. Sí. Y ese cambio de paradigma se está dando en Puerto Rico porque ustedes saben que en otras comunidades latinas eso ya se da. Por ejemplo, yo que viví, como tú allá en Miami, ¿sabes cómo se maneja la comunidad cubana allí? Entre ellos mismos, cómo se ayudan. Los mismos cubanos aquí en Puerto Rico, la misma comunidad de españoles, muchos de ellos gallegos que tienen casi todas las panaderías de este país. Entonces, cuando tú te pones a mirar, en general, yo siempre reconozco de mis amigos españoles que no hay alguien que haga algo mejor que mi amigo Andrés. Y si fuera, ¿verdad? Si tuviéramos un poco más de esa cultura, yo siempre voy, la agencia, yo tengo un amigo que tiene la mejor agencia de Puerto Rico y son así. O sea, cuando tú tienes un amigo
que tiene un negocio, tú vas a ir a ese negocio, tú lo vas a auspiciar, tú vas a hacer lo que sea. Eso yo lo viví bastante con mis amigos en España. En Puerto Rico al principio no lo veía, pero eso ahora se está dando muchísimo. Mucho se está dando y es verdad lo que ustedes dicen. Se están uniendo y demás. Por ejemplo, yo no lo conozco todavía, pero sé que es un gran aliado de ustedes. Cuando el chico de sombrilla... De sombrero, César. Sombrero media. Estaba cerca. César Claro, Santiago. pero este hombre se nota ya. Sí, sí, ¿Sabe? esa- Es que eso, mira, como él diría, esa es eso nuestra agencia hermana. claro, eso es como agencia hermana. como un cordón umbilical, ¿sabes? Qué bonito que eso se da y se dio de esa manera. Con una persona que les lleva a ustedes, Sí. le lleva, ¿verdad? Varios Le lleva años, varios unos años. añitos ahí por delante. Y cómo ese hombre tiene la delicadeza, porque eso es ser un hombre delicado, de tener esa gentileza de colaborar con otros que están empezando. Mira, César fue la primera persona que nos escribió a nosotros cuando estábamos en la Inter, me acuerdo. Sí, eso cuando fue- estábamos en la Inter, de las primeras personas que dijo sí para ir al podcast, cuando muchos otros nos dijeron que no porque estábamos comenzando. Claro. Que hoy en día me acuerdo de quiénes son ustedes, cabrones. Eso fue un mensaje para... Me acuerdo de quiénes fueron ustedes. Eso pasa. Pero él fue de las primeras personas que nos dijo que sí. Mira, hoy en día estamos colaborando en varios proyectos juntos. Él nos ha tirado un negocio, nosotros le hemos tirado un negocio. No, y en verdad... Y de él hemos podido aprender muchísimo en ese sentido. Yo puedo decir que fue en parte la persona que me cambió la perspectiva de colaborar con la competencia. Miren, les voy a traer un ejemplo que yo siempre me lo he planteado y me han tratado de loco. Ustedes saben que las universidades en Puerto Rico tienen acuerdos de colaboración con todas las universidades que ustedes se puedan imaginar en Europa, en Estados Unidos, ¿Qué universidad colabora con qué universidad aquí en Puerto Rico? Pues mira, Al revés. internamente hay profesores entre universidades privadas y la pública que colaboran entre sí. Pero eso se hace casi underground, que no se enteren, porque eso es un pecado. ¿Por qué una universidad privada X no puede colaborar con la Universidad del Estado en una investigación? Pues a lo mejor yo no me he enterado y se da, pero yo... Pero a bueno, Voz Populi... Nosotros volvemos tuvimos una experiencia de eso first hand cuando nosotros grabábamos en X Universidad. Claro. Que vino un profesor de Y Universidad y le dijeron que no podía decir dónde trabajaba, Claro. solamente que era profesor. Por supuesto. Porque no podía salir. Sí. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto? Pero entonces volvemos a la vida real, al mundo. Sí, donde... La realidad es que se colabora. Entonces, ¿por Claro. qué en la universidad no va a enseñar eso? Se trabaja en equipo. Por ¿Por qué en supuesto. la universidad no va a enseñar eso? Por supuesto. Ahí es donde yo pienso que la universidad nos tiene unas oportunidades que está fallando en lo básico, si me preguntas a mí, en lo básico. Claro. Y mira, yo creo que las grandes rivalidades que pueden haber, digamos, en las universidades norteamericanas, y tú de esto me puedes decir más, Andrés, Guillermo, es por el tema de los equipos de fútbol. Eso sí que es, ahí sí que no hay tregua. Yo no sabía Ahí no hay tregua. lo serio que era eso. Eso es muy serio. ¿Ustedes han escuchado de Friday Night, ¿cómo es? Friday Night Lights. Creo Pues que se llama, si no me conozco eso equivoco. por un amigo de la universidad, que es teólogo, por cierto. Mi amigo, el doctor Ángel Vélez, que es teólogo y es un fanático del fútbol, conoce el fútbol colegial, el fútbol, el NFL, whatever. Y Pues los Friday Night Lights son... Porque los viernes son los juegos de high school, los sábados son los colegiales y los domingos son los de NFL. Así Ya. es como está... Ok. Lo que era Friday Night Lights en aquel momento, o lo que es hoy en día, yo obviamente son una cultura que nosotros no vivimos en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico es más bien pues el baloncesto, el voleibol, el soccer, y la pelota. la pelota, exacto. Pero como se ponía aquella escuela los viernes. Alguna cosa, eso es una religión por allá. Sí. Fuerte. Pero a nivel, yo creo que, ¿verdad? No en todas las cosas, pero yo creo que a nivel de investigación, de colaboración en Sí, sí. publicaciones. Definitivamente deberían de colaborar Mano, más. Deberían.
¿sabes? No te metas en programas académicos, ¿verdad? Porque no te vas a entrar, pero hay tantas áreas amistosas. Entonces, las universidades todas están pasando por las mismas dificultades, ¿verdad? Y volviendo al tema Claro. del sector donde yo estoy, están todas pasando por la misma Sí, dificultad. todas. En el No, país, a ver, no es esa nada más ni es la otra, son todas. mira, los muchachos no se van a multiplicar, los muchachos son los que son los que hay, y no van a haber más. Así que, ¿de qué manera se puede buscar, verdad, que haya una colaboración? Mano, pues si yo tengo un acuerdo de colaboración con la Complutense de Madrid, claro, me dicen, pues está en España, no compite con nosotros. Bueno, pero está ganándote dinero porque te está llevando estudiantes para allá y tú pones dinero ahí. Así que yo No, y al pienso que en algún momento se debería ocurrir. Me tratan de loco con esto a mí, pero yo creo que yo no estoy equivocado. Yo creo que en algún momento eso va o debería, ¿verdad? Debería comenzar Es que a ahora también que lo darse. menciona, es lo financieramente ya lo me corté ahí. No importa, no Sí, importa. financieramente correcto para hacer, porque como bien dijiste, hay menos estudiantes, los estudiantes son los que son. Si tú colaboras, cortas gastos Claro. y el proyecto sale mejor porque tiene Pero- doble los recursos. So, ¿por qué me vas a decir que es una mala idea? Si literalmente te costó menos y tu proyecto, tu producto, lo que Unes sea que fondos, hiciste, por ejemplo, unes se dio fondos mejor. también colaborativos. Pones tú una parte, yo pongo otra parte porque podemos impulsar tal proyecto que no se daría de otra manera, ¿verdad? Pues yo creo que es una cuestión de un poco de apertura en ese sentido. Y yo sé que esto, ¿verdad? La Universidad del Estado es una cuestión aparte a las universidades privadas, pero yo tengo muy claro que hay muchísimos profesores y muchos de los que están, yo no soy el caso, pero muchos de mis compañeros y de los que trabajan en mi universidad salieron de la UPR. Y en otras universidades privadas hay hay exalumnos de la UPR. Entonces, ¿cómo por lo menos, ¿verdad? No buscar echar esa mano, no es quitarte a los estudiantes, cómo podemos establecer algún vínculo en las bellas artes, en el teatro, mira, como yo digo, hay tantos temas amistosos para colaborar que no necesariamente, ¿verdad?, intervendrían con... Bueno, yo espero que el Departamento de Educación vea este podcast Pues ojalá. y muchas gerenciales en las universidades también lo vean y lo puedan aplicar. Ojalá. Así que nada, con eso dicho, Pedro, mil gracias por estar aquí, gracias por tomar parte de esta conversación. En mi opinión, muy importante. Estamos hablando de la educación de nuestro país y el futuro de nuestro país. Así que... A ustedes gracias por invitarme. El No. privilegio ha sido mío. Gracias a ti por todo lo que has hecho por nosotros. Ah, por nada.